Por cierto, un momentico, siéntese, porque hay una cosa que no he dicho antes, perdón. Bienvenidos a todos. No sé si en esta tarde hay una persona que nos visita por primera vez, a buenas horas, pero bueno, siempre es tiempo. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez, está en este lugar? Nos gustaría darle la bienvenida. Si hoy es el primer día que usted visita esta congregación, la Gran Cosecha de Elche. Todos ya han venido más de una vez, ¿no? O dos, o tres, o no sé cuántas veces. Bueno, pues a todos, welcome, bienvenidos. Amén. ¿Es una alegría o no? Aunque te sientes al lado del de siempre. Pero ¿es una alegría o no vernos? A usted, cuando hay una ausencia de algún hermano, dice, me da igual, o dice, ¿qué habrá pasado? El hermano estará enfermo, habrá surgido algún problema, pasará cualquier cosa, estará pasando una prueba. ¿A usted le preocupa o no el hermano? Claro que sí. Así que bienvenidos a todos, póngase en pie y vamos a orar todos los días ya hasta el final. Señor, es tu palabra que dice, no que lo cantamos, sino es tu promesa. Todos los días ya hasta el fin del mundo, tú estarás con nosotros. Y gracias por estar en este lugar y gracias por la palabra que ahora vamos a oír de la boca de tu siervo. Gracias, danos corazones. Señor, danos ser buena tierra para que esa palabra no sea infructuosa, sino esa palabra lleve fruto 30, 60, 100 por uno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le va a pedir a nuestro hermano Ricardo Arambulo. Él, gracias, va a compartir de nuevo. Lo tenía que hacer nuestro hermano David Cánovas, pero por la situación de ayer es porque él no puede hacerlo. Yo, pensando que ya soy viejecito, dije, Antonio, mejor que te cuides un poco. Así que gracias, Ricardo, por estar siempre dispuesto para compartir con nosotros. Es un buen hermano que siempre está listo, dispuesto para compartir. Yo también podía predicar, pero es mejor un hombre descansado que un hombre cansado. Yo soy buenísimo, pero cansado casi no valgo para nada. Entonces él está descansado. Entonces, ¿no estás descansado? ¿No? Pues entonces quita que predico yo. ¿Estás descansado o no? Ah, vale. Vale, está descansado. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. A partir del versículo 38. Cuéntase una historia en cuanto buscáis el texto de la Biblia, Hechos capítulo 9, a partir del versículo 38. Ponéis ahí vuestro marcador o vuestra cinta ahí, mantener abierta en ese texto. Cuéntase una historia que había un pastor antiguo y que en la iglesia habían varios seminaristas, hermanos de la iglesia que iban al seminario. Y de cuando en cuando algunos seminaristas llegaban a la iglesia de vacaciones y el pastor los activaba, salía con ellos a evangelizar, los ponía a predicar, los ponía a limpiar el aseo, los ponía a arreglar los bancos de la iglesia, los ponía en la puerta con mujeres, los ponía a que vayan a ingresar dinero a la cuenta corriente del banco, los ponía a que vayan a sacar fotocopias. Y esos pastores antiguos, ¿no? Pastores que fueron formados de esa manera. Y en uno de esos, él le dice a un seminarista, le dice, tal día vamos a salir a evangelizar y vamos a ir a tal pueblo y tráete tu bocadillo porque vamos a estar todo el día afuera. Y el seminarista sale, bueno, llega ese día, prepara su bocadillo y llega a la iglesia y se va con el pastor. Y ellos pasaron todo el día, salieron con folletos para evangelizar. Y cuando estaban por las calles principales, él vio a una mujer cargando bolsas del supermercado. Entonces él se acercó y le pidió de favor si ella podía dejar que le llevase las bolsas de comida. La mujer, encantada, le dijo que sí, no pasaba nada. Y le llevaron hasta la casa de la mujer. Después volvieron al centro de la ciudad y encontraron a un hombre sentado en un banco con su bastón. Entonces el pastor se acercó
Y comenzó a conversar, el tiempo fue y fue, y el pastor saca su bocadillo y lo comparte con el hombre. Entonces ellos pasaron todo el día haciendo más o menos este tipo de cosas. Cuando volvieron a la iglesia, al final de la tarde, el seminarista le pregunta, o sea, el pastor le dice, bueno, ya vamos a orar, vamos a despedirnos y hasta otro día. Y el seminarista le dice, pastor, hemos ido con muchos folletos y no hemos evangelizado. Y él le dice, ¿y qué hemos hecho entonces nosotros ayudando a las personas necesitadas? Cuando estábamos cargando la bolsa de la mujer, ¿qué estábamos haciendo? Cuando estábamos sentados en el banco, ahí en la plaza, en la glorieta, y nos pusimos a conversar y compartimos el bocadillo con ese hombre, ¿qué estábamos haciendo? Cuando ayudamos a una viejita a cruzar la calle, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo cuando estábamos ayudando a esta persona, a esta otra? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Están entendiendo? Entonces, hay una frase que se dice, evangeliza de tal manera que si tienes que usar palabras, úsalas. Evangeliza de tal manera que si tienes que usar palabras, úsalas. Algunos le dicen que es la frase de San Francisco de Asís, otros dicen que es la frase de fulano, cicrano y mengano. Uno entra a internet y ve esta frase y va a encontrar que cada uno se pone como autor de esta frase, ¿no? Pero lo importante es la frase. Si tienes que usar palabras, evangeliza de tal manera que si tienes que usar palabras, úsalas. Es mi compromiso con la comunidad. De eso trata. El testimonio, trata de ayudar a las personas. Como decíamos el domingo pasado, que la iglesia no es una ONG, la iglesia no es un ACNUR, la iglesia no es Cáritas, la iglesia no es Cruz Roja, la iglesia es la iglesia que está puesta para extender el reino de Dios y su justicia. La iglesia está puesta para hacer justicia con amor, no caridad, no obra solidaria, justicia con amor. Y decíamos la semana pasada que quien hacía un acto de bondad estaba haciendo un acto de justicia, y aquel que estaba haciendo un acto de bondad, que hacía un acto de justicia, se le llamaba, conforme a la Biblia, se le llama justo. Justo no es aquel que hace buenas cosas, justo es aquel que hace un acto de bondad, que se torna un acto de justicia, por eso se le llama justo. Decíamos que por eso Dios le llama a Job hombre justo, por eso Jesús es llamado de hombre justo, por eso Zacarías e Isabel son llamadas ambos eran llamados justos. De Arimatea, José de Arimatea era llamado justo. Entonces de eso trata este trimestre, mi compromiso con mi comunidad. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 30, vamos a leer a partir del versículo 36, habla sobre cuando Dorcas fue resucitada. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por las cosas que de ti recibimos. Y queremos que tú nos hagas ahora que hemos ofrendado, diezmado, te hemos bendecido. Queremos que tú nos ayudes a poder entender lo que tienes para nosotros en esta tarde. Dios, ayúdanos a que nuestro pensamiento pueda ser reconstruido conforme al tuyo, a que nuestro corazón pueda inclinarse conforme al palpitar de tu corazón, que la compasión que puedas tú impregnar en nuestro corazón con relación a tu palabra, con relación hacia las cosas que tú quieres que hagamos, Padre. Que sea tu Espíritu Santo trayéndonos luz y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Evangeliza de tal manera que si tienes que usar palabras, úsalas. Y me gustaría compartir dos textos de la Biblia. El primero de ellos encontramos aquí en el texto que hemos leído, cuando Dorcas es resucitada por Pedro. Dice que había entonces en Jope una discípula. Había una discípula. Esta discípula no era una costurera. Esta discípula no era una doctora. No era una barrendera, no era una odontóloga, no era una profesora, no tenía un título de lo que hacía. La Biblia le llama que era una discípula. ¿Y qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del griego matatais.
que significa alumno, alguien que aprende, alguien que está poniendo en práctica lo que está aprendiendo. Esto es un discípulo. Alguien que aprende y no pone en práctica se le llama religioso. Pero alguien que está poniendo en práctica lo que está aprendiendo es un discípulo. Y Dorcas era una de estas personas que la Biblia le llamaba discípula. Era la discípula de Jesús llamada Tabita, que ella era llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna en que hacía. Interesante, en arameo Tabita, en griego Dorcas. Y tanto en arameo como en griego tiene un significado que es gacela. ¿Sabes de tipo venado? Este tipo de animal tipo venado. La gacela era un tipo de animal que en el Antiguo Testamento Dios la consideraba como no animal impuro, que se podía comer. Y la gacela tiene una característica, que ella es como un venado, que ella tiene su estructura, sus huesos, para correr de tal manera que ella puede correr en 1 hora 100 kilómetros. Y puede correr haciendo zigzag. El único animal antílope que lo puede cazar es el jerguero. El jerguero es el único animal que lo puede cazar, que le puede dar caza para comerlo. Porque la carne de este animal es apetitosa, es muy agradable. Por eso que es llamada de Dorcas, Tabita es llamada de gacela, porque Tabita reunía unas virtudes que tenía la gacela. Como por ejemplo, la gacela era inteligente, Tabita era inteligente. La gacela vigilaba, y ella dice que la gacela, ella está despierta, espabilada, está vigilando las 24 horas del día. Que de las 24 horas del día, ella descansa 1 hora en 24 horas. Y de esa hora que descansa, ella no la descansa 1 hora como tal. Ella descansa por parcelas, 10 minutos en un momento, otros 10 minutos en otro momento, hasta que completa 1 hora. ¿Y por qué ella hace esto? Lo hace porque ella tiene que estar vigilando a los animales que vienen a comerla, vigilando a sí misma. Por eso ella llamada Dorcas es llamada de gacela, porque ella vigilaba con su propia vida, porque ella sabía que como discípula tenía que estar atenta a lo que estaba viendo con sus ojos, a no ser indiferente hacia la necesidad que veía. Y vemos que en la Biblia, por ejemplo, también es llamado a los sobrinos de David, a Joab, Abisail y Azael, que eran sobrinos de David, hijo de su hermana Sarbia. Dice la Biblia que eran los mejores soldados de David, que los pies de ellos corrían como gacelas. Eran tan rápidos, se movían tan sutilmente, con tanta agilidad, que ellos encontraban siempre la solución al problema. Encontraban un problema, ellos no veían el problema, veían la solución del problema. Y Dorcas tiene como este tipo de virtudes, que no veía delante del problema, veía una oportunidad para poder mejorar la vida de otros. Por eso que Dorcas es llamada de discípula de Jesús. Y continuamos leyendo, por ejemplo, dice el versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Entonces Lida estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro se levantó. Pedro estaba en Lida. Dorcas vivía en Jope. Los discípulos, los amigos de Dorcas se enteraron que Pedro, que era igual discípulo de Jesús como Dorcas era discípula de Jesús, se enteraron que estaba en Lida, mandaron a llamarlo para que solucionen un problema que se había ocasionado en la casa de Dorcas, que Dorcas había fallecido.
Y cuando le dijeron, por favor no tardes, Pedro, porque el mandato es urgente, la orden de venir es urgente. Y Pedro inmediatamente fue a Jope, y cuando encontró a las mujeres, le encontraron que las mujeres que eran viudas, estaban llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Las propias viudas, cuando Pedro llegó, le dijeron a Pedro, mira el vestido que ella nos ha hecho, mira la ropa exterior que ella nos ha hecho, mira la ropa interior que ella nos ha hecho. Ella era tan especial con cada una de nosotras, que ella nos hacía un vestido especial, ya seamos gorditas, bajitas, altitas, rellenitas, ya seamos independientes de nuestras medidas. Ella nos hacía una ropa especial a cada una de nosotras. Nos trataba de manera particular a cada una de nosotras. Y mira la ropa, mira las buenas obras, las limosnas que ella ha hecho con nosotras. Por favor, da solución. Se respiraba, ahí permeaba en el ambiente de la casa de Dorcas esta pregunta: ¿por qué una persona tan buena tuvo que morir? ¿Por qué alguien que se esmeraba por ayudarnos tuvo que morir? Y ahora, ¿qué va a hacer de nosotras? ¿Quién nos va a ayudar? Ya no está aquella mujer que nos trataba con amor, con cariño, con dulzura, que se preocupaba de manera particular con cada una de nosotras. Ya no está más. ¿Por qué? ¿Por qué no fue otro y tuvo que ser ella? No sé si alguna vez se habéis preguntado, se habéis hecho esta pregunta: ¿ese hombre era tan bueno? ¿Por qué tuvo que morir? Tanta falta nos hacía. ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que atropellarle un coche? ¿Por qué a ese hombre asesino que mató y robó, la policía le disparó 7 balas y no murió? Y a ese hombre policía que es buen hombre, un buen policía, amante de su esposa, de sus hijos, responsable en su casa y en la policía, con un solo golpe que le dieron en la cabeza murió. ¿Por qué? ¿Por qué ese forajido con 7 balas no murió y un personaje bueno, bondadoso, responsable, con un golpe murió? ¿Por qué? Entonces, en casa de Dorcas permeaba esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir una mujer que era tan bondadosa y tan buena para con nosotros? Interesante, cuando Pedro llegó ahí, versículo 40: entonces, sacando a todas, Pedro se puso de rodillas, lloró y volviéndose al cuerpo de ella, dijo: Tabita, levántate. Interesante. ¿Por qué no la llamó Dorcas? ¿Por qué le llamó Tabita? Cuando ella era conocida como Dorcas, no como Tabita. Y Pedro le dice: Tabita, a ti te digo, levántate. Levántate. Un hombre con propósito, una mujer con propósito, no muere antes de tiempo. Si un hombre con propósito y una mujer con propósito muere antes de tiempo, Dios la resucita, porque aún hace falta aquí. Y le dijo: Tabita, levántate. Porque te quiero levantar, Tabita, porque tu tiempo aún no ha llegado. No es tiempo que estés acostada. No es tiempo que estés sentada. No es tiempo que estés descansando. Es tiempo que te levantes, Tabita, levántate, porque aún tienes muchas cosas para hacer. Porque aún, quiera o no quiera, esas personas, esas mujeres viudas que están desamparadas, sin abrigo, sin protección, aún necesitan ser cuidadas por alguien que es discípulo de Jesús, como yo, Pedro, soy discípulo de Jesús. Aún la gente no necesita, Tabita, levántate. Y quién sabe si en esta tarde, noche, Dios te dice: levántate. Porque no le eres útil a Dios acostado.
No le somos útiles a Dios sentados. No le somos útiles a Dios estando descansando y haciendo cosas que no van de acuerdo al propósito y al llamado por la cual Dios nos llamó. Dios no necesita que estemos en pie levantados, no acostados ni sentados. A no ser que tengas una incapacidad física que no puedas levantarte. Aún teniendo una capacidad física que no puedas levantarte, aún puedes hacer algo, haciendo algo para que otro pueda ir. Ayudando con recursos financieros para que otro pueda ir, orando para que otro pueda ir. De una de otra manera tenemos que estar en pie, levantados para hacer la obra que aún tenemos que cumplir. Como nuestra iglesia, la Gran Cosecha, estar comprometidos con nuestra comunidad. ¿Cómo Jesús veía a las multitudes? Las veía con compasión. Jesús las veía, se compadecía y actuaba. Es de esa manera que Tabita actuaba. Por eso fue necesario que Pedro llegase y orase y le ordenase a Tabita: Tabita, levántate, levántate, porque no es tiempo que estés acostada, levántate. O aún tú estás acostado, aún permaneces sentado, o aún necesitas que se te empuje para que hagas algo que tus ojos aún no están viendo. Pues Pedro le dijo a Tabita: levántate. Porque dice, miren, después cuando ella se levantó, el versículo 41, dice: y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron por causa de esto en el Señor. Porque aún la obra de Dios a través de Tabita, a través de Dorca, no había sido concluida. Yo creo que aún nuestra iglesia tiene un compromiso con nuestra comunidad. Aún tenemos que hacer muchas cosas en nuestra comunidad, pero no vamos a llegarlas a hacer, no vamos a cumplir el propósito, el diseño de Dios, si estamos sentados o estamos acostados. Es tiempo que Pedro te diga: levántate. La segunda historia la encontramos aquí en Primera Reyes, en el capítulo 17 de Primera Reyes, capítulo 17. Habla sobre la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Dice, capítulo 17, versículo 8. Luego vino a Elías la palabra de Jehová diciéndole: Elías, levántate. ¿Qué haces aquí, Elías? Levántate. Pedro y Juan, cuando iban al templo de la Hermosa, le dijeron al paralítico: levántate. Jesús le dijo al paralítico: levántate. Acostado no hace nada. Y Dios le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta. Interesante, Sarepta significa horno. Horno. Para Elías llegar al Carmelo, él tuvo que pasar primeramente por el horno, primeramente por el arroyo, donde fue alimentado por los cuervos y por el arroyo. Elías, un hombre de Dios, siendo alimentado por cuervos, que era animal inmundo, alimentado por el arroyo, bebía agua del arroyo y el cuervo le traía alimento. Después, cuando acabó el alimento, Dios le dice a Elías: levántate y va para Sarepta, porque ahí yo he ordenado a una viuda. ¿Por qué no le mandó a una mujer pudiente, a una mujer con buenos recursos financieros? ¿Por qué no lo mandó? ¿Por qué le dice Dios a Elías: va? Porque yo he ordenado. Interesante lo que Dios hace, ¿no? Dios ha ordenado a una viuda. Hay cosas que Dios hace que no tienen sentido a nuestra forma de pensar. ¿Por qué a mí si yo no tengo? Si yo no tengo ni para dar a mis hijos, ¿por qué yo tengo que ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si con la justa me llega a fin de mes, ¿por qué yo tengo que dar diezmo y ofrenda y aún ayudar a fulano? ¿Por qué? Si no tengo, ¿por qué? Pero si Dios te ha ordenado es para hacerlo.
El problema es que muchas veces le ponemos límites a Dios nosotros mismos y no dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Es importante que vivamos siempre pensando y dejar que Dios sea Dios. Y Dios le dijo a Elías: yo he ordenado a una viuda para que te sustente. Y Elías fue a la casa de la viuda donde Dios le había ordenado, y llegó ahí y le dijo a la mujer, la saludó y le dice: te ruego que me traigas un vaso de agua. Y ella fue a traer el vaso de agua, que era lo que podía darle en ese momento. Pero después se paró y le dice: no, espera. Antes que vayas a traerme de agua, el vaso de agua, va y tráeme. Y la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dijo: no tengo. Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la botija faltará o disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Dios mandó a Elías a una viuda? No lo entendemos, no lo sabemos. Dios es Dios. Y cuando Él mandó a la viuda, la mandó por algo. Porque la viuda le estaba dando a Dios lo que ella tenía, para Dios convertirlo y hacer con ese poco que ella le daba a Dios a través del profeta, para convertirlo en que sus necesidades puedan ser suplidas durante 3 años y 6 meses. Y le dice: prepárame para mí primero. Podemos pensar ese tipo de apóstol profeta que ordena, que dice primero a mí y después a los demás. Podríamos pensar de esta manera, pero Elías le dijo: prepárame para mí primero y después prepara para ti y para tu hijo. Y no te preocupes, que el Señor ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite va a disminuir. No te preocupes, el Señor lo ha dicho, Él se hace responsable. Porque para que nosotros como iglesia podamos entrar en el compromiso con nuestra comunidad, hay que alinear nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir con el corazón conforme al sentimiento y a la compasión de Dios. Como se dice: porque hace más quien quiere que quien puede. ¿No es verdad? Hay mucha gente por ahí alrededor. No hace falta ir al Congo, no hace falta ir a Haití. Está alrededor, está nuestra necesidad. Alrededor está nuestra necesidad. Como os decía la semana pasada, supongamos que no va a acontecer. Supongamos que la iglesia de la Gran Cosecha deje de estar aquí y se vaya para otro barrio. ¿Qué dirían los vecinos? Qué bueno que estos locos se han ido. O ellos dirían: qué pena, os vamos a echar de menos. Ya no vamos a ver los días miércoles la puerta abierta, cuando entran las personas para los refuerzos, los niños para el refuerzo escolar. No vamos a verlos. No vamos a verlos cuando hacen los retiros, las mini jornadas con los niños en tiempo de vacaciones. Ya no vamos a verlos. O la gente se va a alegrar porque ya no estamos aquí, o la gente nos va a echar de menos porque ya no estamos aquí. Eso va a depender de nosotros, de cuánto le hagamos bien a la gente que está a nuestro alrededor. Ellos se alegran cuando nos ven o se molestan cuando nos ven. Ahí es responsabilidad de nosotros como iglesia. Y Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, que la harina no va a faltar.
y el aceite no va a menguar. Porque cuando damos para Dios, no pasamos por escasez ni por necesidad. El roñoso, el mano dura, cuando le cierra la mano a Dios, todo lo que tiene se le considera como pérdida. Delante de estos dos textos que hemos visto, por lo menos quiero compartir 3 lecciones que por lo menos yo he sacado, ¿no? La primera de ellas: Dios quiere que cada uno de sus hijos ponga en práctica sus habilidades y los dones que Él nos ha dado, como Dorcas. Efesios 3:10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios, para que las diferentes formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Para que las diferentes formas de Dios, usando al rico, al pobre, al que no tiene nada, al necesitado, aquel que necesita ser ayudado, es multiforme de Dios cuando Dios toca nuestro corazón para poder ayudar, aunque aparentemente no tengamos para nosotros mismos. Porque ahí está la gracia de Dios, en dar cuando yo no tengo. Porque si uno da lo que nos sobra, es caridad. Justicia, generosidad, se hace hasta que nos duela. Hasta que duela. Me voy a desprender de 30 euros, que va, me voy a desprender de esto para... No, que va, que no puedo. Justamente, hasta que duela. Justicia y caridad, justicia y generosidad se hace hasta que duela. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las diferentes formas de Dios, pueda alcanzar por medio de la iglesia, sea dada a conocer a los principados y a las potestades. Un día un pastor estaba en una conferencia hablando sobre responsabilidad de la iglesia, y un hermano le dice a este pastor: pastor, ¿existe iglesia de ricos y iglesia de pobres? Y el pastor le dice: hijo, no existe iglesia de ricos y iglesia de pobres. Dice: ¿por qué? Porque en la iglesia de ricos van los que practican una religión, pero en la iglesia donde van los pobres son los que se gozan con la salvación. Porque un rico, cuando llega a Jesús, si realmente está gozando de la salvación, le entrega todo a Jesús. Ya no pasa a tener nada, porque todo es de Jesús. Y Jesús va a usarlo conforme Él quiera usarlo. Va a usar los bienes que el rico le dio a Jesús para que Jesús pueda hacer del rico, para que administre los bienes que Dios le está confiando al rico. Por eso a Dios le plació para que a través de la multiforme sabiduría, y también nos dice en 1 Pedro 4:10, dice: según a cada uno ha recibido un don especial, que dice que lo ministre los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está la multiforme sabiduría de Dios y está la multiforme gracia de Dios. Si unimos la multiforme sabiduría y la mezclamos con la multiforme gracia, va a salir un mezclado maravilloso, que vamos a darle un trompazo al diablo, que vamos a darle una bofetada al diablo, que el diablo va a tener tortícolis. El diablo no va a entender por dónde van los tiros de Dios. Por eso, la primera lección: Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, pongamos en práctica el don que Dios nos ha dado. Dorcas, puso en práctica el saber costurar. Puso en práctica su habilidad para poder relacionarse, empatizar y identificarse con cada viuda necesitada. No solamente puso en práctica todo eso, sino dispuso de su casa, para que todas las viudas llegaran a su casa a tomar el tecito, a tomar el cafecito y a hacer muchas cosas más.
Tabita puso lo que ella sabía hacer, aparte de los bienes que ella poseía, ella puso lo que ella tenía, lo que ella sabía hacer, sus habilidades, sus capacidades. Por eso que cuando ella falleció, las mujeres viudas le lloraron y fueron para Pedro y le dijeron: mira, ella nos ha hecho este tipo de ropa, este tipo de vestido, y se ha ido. Y fue ahí donde Pedro entendió que aún no era el tiempo que Tabita muriera. Oró, Dios la resucitó y Tabita volvió a la continuidad de la vida, a continuar, a retomar lo que había dejado. La segunda lección empieza por nuestra propia casa. Para que nosotros podamos evangelizar a tal punto que si tenemos que usar palabras, usémosla. Para que podamos evangelizar sin usar palabras, es necesario que se empiece por casa. ¿Qué pasó con Elías? El hijo vio que su madre no tenía nada más a no ser un poco de harina y un poco de aceite. No tenía nada más. No tenía nada más. Yo recuerdo cuando estaba anoche por la madrugada, cuando estaba viendo esto, me trasladé cuando tenía 9, 10 añitos, cuando, ya os he compartido de la precariedad en la cual vivíamos nosotros, que me esforcé estudiando, no tenía luz, estudiaba con velas. Y después de estudiar me quedaba con todo el negror del humo en la cara, tenía que lavarme porque tenía que estudiar de esa manera. Pero yo veía a mi madre que siempre tenía un plato o 2 platos para alguien necesitado, para alguien que tenía hambre. A pesar de tener escasez en casa, mi madre siempre tenía un plato para alguien más. Y ojo, y las puertas abiertas. No importa que sea una mujer con 2, 3 hijos, no importa. Y a veces cuando iba con mis 3 hijos a comer a la casa de hermanos o de personas, yo tenía un pavor de ir a comer, porque yo les decía: hijo, por favor, quedaros ahí en la sala viendo la tele, no toquéis nada, por favor, porque no rompéis nada, por favor, no toquéis nada ni le cambiéis del lugar, por favor, quedaros ahí mismo sentaditos. Porque a veces la persona pues se molestaba porque mi hijo le tocaba esto, se lo ponía fuera del lugar, o le había ensuciado con palomitas del suelo y todas esas cosas. Si nosotros queremos pensar de esa manera y ver cómo podemos servir a nuestra comunidad, es necesario que comience por casa, como comenzó la viuda de Sarepta, que comenzó por casa, cuyo hijo vio el milagro. Imaginaros al hijo todos los días viendo a la mamá metiendo la mano en el cazo donde está la harina y sacaba harina. Todos los días derramando aceite para hacer las tortas y caía aceite. El hijo contempló 3 años y 6 meses el milagro de Dios. Comienza por casa, dando el ejemplo a nuestros hijos. ¿Para quién es esto, mamá? Deja ahí, hijo, es para alguien. ¿A dónde te vas? Siempre sale llevando una bolsa de comida para alguien. No pasa nada. Pero mamá, nosotros necesitamos, nosotros pasamos por apuro. No pasa nada. Porque el evangelio se trata de compartir. Nuestros hijos ven. Ellos sienten, por lo menos personalmente mis hijos, se sienten felices cuando a pesar de las necesidades que estamos pasando, ellos piensan en aquel que está pasando por necesidades. Comienza por casa. Fue lo que comenzó con la mujer cuando el hijo vio que la palabra del profeta Eliseo se cumplió. No solamente vio el milagro día a día por 3 años y 6 meses, sino él vio que ese hombre que había declarado la palabra era un hombre de Dios.
Comienza por casa, dando ejemplo en casa, enseñándole a nuestros hijos a que aprendan a ser generosos, a que aprendan a compartir, a que aprendan a repartir. Comienza por casa. Número 3, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? La Biblia nos habla de un rey, Joram, hijo de Josafat. Nos dice cuando el rey Joram murió, dice que el pueblo no le echó de menos, que el pueblo no sintió nostalgia cuando él murió. No sintió su falta, él murió, ya está. Murió y ya está. ¿Cómo quieres ser recordado tú cuando partas para la eternidad? Ay, se fue fulano de tal. Oh, tanta falta hacía. Le echamos de menos. ¿Cómo quieres ser recordado? Por eso la Biblia nos dice que la memoria del justo será bendita. La Biblia nos dice que en memoria eterna será el justo. Por eso cuando Dorcas murió, las mujeres le lloraron. No le lloraron porque era costumbre de llorarla, sino porque hacía falta ella en el seno de ellas. Por eso que en Proverbios capítulo 31, en Proverbios 31 nos dice que nos habla al respecto de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa nos dice que es una mujer, capítulo 31, a partir del versículo 10, nos dice que ella es una mujer que simpatizaba con los desheredados de la ciudad. Ella ayudaba a los pobres y a los necesitados. Dice en el verso 20, ella alarga su mano al pobre y extiende sus brazos para el necesitado para abrazarlos. En el verso 23 habla al respecto del esposo, que es bien conocido, el esposo es bien conocido y es un líder dentro de su pueblo. Dice, su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto a los otros líderes del pueblo. Y no solamente esto, sino sus hijos. Porque ven que ella es una mujer, a pesar de ser una mujer virtuosa, es una mujer que teme a Jehová. Y dice, y sus hijos se levantan bien de mañana y le llaman bienaventurada. ¿Por qué le llaman bienaventurada a sus hijos? Porque ven que su mujer es incombustible, incansable, que no para, que tanto teje para adentro como teje para afuera. Tanto le pone una manta para dentro de casa como se preocupa por la manta de aquel que no tiene. Tanto abraza a sus hijos como abraza a aquel que no tiene hijos, que no tiene madre, como aquel que está abandonado, desamparado. Ella aquella mujer que administra sus bienes, pero también lo administra para afuera. Es así como esta mujer fue recordada por sus hijos, y también, aunque la Biblia no nos dice que ella fue recordada por la gente que le ayudó, pero la gente que le ayudó la tendría en mente cuando ella falleció, porque se extendió sus manos al necesitado y sus brazos abrió para abrazar al menesteroso, aquel que estaba afuera. Entonces, de las dos historias que hemos compartido, la lección que yo saco para mí y que comparto contigo es que pongamos la habilidad, la capacidad que Dios nos ha dado al servicio, no solo de la iglesia, sino que a través de la iglesia poder extendernos hacia los vecinos, hacia nuestra comunidad. La segunda cosa es que empecemos por casa. Empecemos por casa. Que intentemos de transmitirle a nuestros hijos enseñanzas de liberalidad. Enseñanzas a nuestros hijos de poder ser generosos, bondadosos, de poder compartir. Que no importa que tengamos poco, que el asunto no es tener poco, el asunto es compartir lo poco que tengamos. Que no lo cuánto damos, sino de la forma como lo que estamos dando. Que le pongamos amor a lo poco que estamos dando. Y la tercera cosa es, ¿cómo quieres ser recordado cuando mueras?
como alguien que fue un hombre, una mujer, que valió la pena su estadía, su tiempo que pasó aquí en la tierra, que dejó marcas, que impregnó mi vida con su ejemplo, con su amor, que me enseñó, aunque no me evangelizó, de Jesús con palabras, pero a través del testimonio me habló de Jesús. ¿Cómo quieres o cómo queremos nosotros ser recordados después que muramos? Por eso que, como dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es seguir el ejemplo de Jesús. La expresión del amor de Dios a nosotros no tendría sentido de la manera como Dios lo expresó si no hubiera expresado a través de Jesús. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él le dio sentido al amor de Dios con relación a nuestra vida. Y muchas veces nosotros podemos darle sentido a las personas del amor de Dios haciendo lo que Jesús hizo, siendo obedientes, tornándonos siervos semejante a Cristo Jesús, haciéndonos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, evangelizar de tal manera que si tenemos que usar palabras, usémosla. Es estando comprometidos con nuestra comunidad. Aunque no le prediquemos totalmente la esencia del Evangelio, pero a través de un acto de amor, abrirá puertas para yo a decirle que Jesús le ama. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la gracia de que nosotros podamos ver cómo Jesús veía las cosas. No como yo las estoy viendo, sino como Jesús las ve. Que Jesús veía las multitudes, tenía compasión. No solamente tenía compasión, sino Jesús les ayudaba actuando y supliendo sus necesidades. Muchas veces no les daba lo que ellos querían, les daba lo que ellos necesitaban. Ellos querían pan, Jesús les daba el pan de vida, que era lo que necesitaban, para después darle lo que ellos querían, que era el alimento. Por eso que Dios nos ayude a que nosotros podamos seguir ese ejemplo de Jesús. No sé si los músicos van a pasar para cantar y si quieres ponerte en pie, puedes ponerte en pie. Y en cuanto cantamos esta música, vamos a continuar en esa línea de ir sensibilizando nuestro corazón hacia las cosas que Dios quiere que hagamos como iglesia. A que nos preocupemos por nuestra comunidad, porque ella también necesita. No solamente que le demos pan, sino que le llevemos el pan de la vida, que es Jesús. En cuanto cantamos, si quieres orar, en cuanto cantamos, quieres orar, pedirle al Señor que te ayude, que te capacite. Porque dispuestos estamos, pero el Señor es aquel que nos capacita para poder hacer aquellas cosas que nos ha encomendado que hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego
Dile al Señor, yo quiero que mi vida sea útil en tus manos. Y lo que estoy cantando lo hago como una oración ahora. Gracias por la vida abundante que tú me has dado, la vida nueva. Gracias por el propósito. Señor, yo quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito para el cual yo fui llamado, perdonado, restaurado. Y Señor, como Tabita de antaño, hoy queremos entregar nuestras vidas para ser luz, para ser sal, para ser bendición a esta comunidad de Elche. Señor, gracias por el privilegio de poderte servir a ti, poder ser útil en tus manos. Y yo lo haré, yo te serviré. Sin reserva lo entrego en el altar en vano. Y uno se da cuenta que no es en vano cuando quizás, como el caso de Dorcas, de momento fallece y hay un montón de gente echando de menos su labor, su función a favor de ellos. Y no es que otra gente decía, o ella decía, perdón, otra gente reconocía la bendición de Dorcas en la comunidad. Por lo tanto, somos llamados a bendecir. Amén. Por cierto, algo que